Prepararnos para comenzar el culto de hoy día domingo, día de adoración del Señor. Vamos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para comenzar. Vamos a escuchar un preludio musical, preparemos nuestros pensamientos. Oremos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Venimos, Señor, a adorarte, a exaltar tu nombre, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú bendigas la comunión que tendremos en este culto de adoración. Bendice tu palabra, bendice los himnos, las alabanzas que entonaremos, Padre amado. Gracias, Señor bendito. Quédate con nosotros, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Salmo 100 dice en toda su lectura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100. Reconocer que Jehová es Dios, y eso es lo que hacemos nosotros cada vez que invocamos su nombre. Pongámonos de pie para adorar al Señor con el himno Grande es tu fidelidad. Misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, cada
asiento, hermanos. También vamos a tener este tiempo de oración, presentándonos delante del Señor con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Y esto es lo que hacemos habitualmente, que nos acercamos ante Él y confesamos ante Él lo que somos. Y le pedimos que Él tenga misericordia, que nos sostenga, que nos perdone, porque somos pecadores. Tengamos este tiempo de reflexión y oración. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Padre, sabiendo nuestra condición y que tú, por tu misericordia y tu bondad, nos has rescatado del mal. Nos has librado, Señor, de mantener esta conciencia natural de pecado. Nos has hecho ver a través de tu palabra, Señor, que ante ti somos faltos, que no calificamos, Señor, para llegar a tu presencia y para obtener y disfrutar de tus bendiciones, de tus favores. Pero Cristo lo hizo en nuestro lugar. Cumplió lo que tú exiges y que nosotros no podemos cumplir. Y por esa bondad, por ese acto de Cristo, nos acercamos a ti, Señor, para confesar nuestra naturaleza de pecado, confesar nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros malos pensamientos. Señor, ante ti nos presentamos y agradeciendo el favor que tú nos haces por la salvación a través de Jesús. Gracias, Señor, por tu redención, por tu perdón. Gracias, Señor, por tener compasión de nosotros y perdonar nuestro pecado. Bendito Señor, te agradecemos y declaramos que somos perdonados no por nuestros méritos, sino por los del Señor Jesús. En su nombre oramos a ti. Amén y amén. Gracias al Señor por su misericordia. Pongámonos de pie para alabar al Señor con otro himno. Tal como soy, de pecador. Confianza que tu amor me llama.
Tomen asiento, hermanos. Vamos a tener la lectura, como de costumbre, del credo de los apóstoles, el credo apostólico que nos recuerda siempre lo que creemos. Y es muy importante en estos tiempos, porque como hablábamos en la escuela dominical, y alguien surgía por ahí con el avance de la tecnología y todo lo que puede hacer esto en forma virtual, y eso a veces nos lleva a confundirnos sobre la fe, y nos confunde. Entonces, el credo de los apóstoles nos recuerda lo que firmemente creemos de acuerdo hasta que el Señor venga, hasta todos los tiempos. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. A propósito de que en la escuela dominical alguien hablaba, ¿cierto?, de lo que puede crear la tecnología, esto de lo virtual, y decía que podía producir una figura de un ser que ya había partido y comunicarlo con él. Pero ¿qué dice el credo? La resurrección de la carne. La resurrección de la carne. Creo en la resurrección, no en la tecnología virtual, como el mundo lo cree, pero que no conoce la palabra, y por eso es importante ir a ello con el mensaje de la salvación. Creo en el Espíritu Santo, la resurrección de la carne. Bien, vamos a tener una lectura bíblica de algo sobrenatural también que está en la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Este es un milagro que hizo Jesús al comenzar su ministerio, antes de comenzar su ministerio. Lo vamos a leer en forma alternada, como de costumbre. Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua, ella vino, sin saberle dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, todos juntos. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí por muchos días. Un milagro que es algo sobrenatural, que Jesús lo hizo. Y también creemos en los hechos de Cristo, que fueron reales. Vamos también a tener este tiempo de ofrendar al Señor, recoger las ofrendas. Voy a pedir a Andrea
que por favor pueda recoger la ofrenda. Denomina de varias formas: el sermón, la predicación, el mensaje. Aquí está nuestro pastor de vuelta para exhortarnos su palabra. Merci. Gracias. Merci, gracias en francés, ¿no? Que llegue un poco franchute. Sí, estoy contento nuevamente por estar aquí en la iglesia. Realmente se extraña el tiro, o sea, además yo no concebía estar tanto tiempo sin la iglesia. Bueno, además nunca tuve vacaciones en mi vida laboral. Llevo 34 años, van a ser que soy independiente, y 7 años que trabajé patronado, o sea, más de 40 años trabajando, y nunca había tenido vacaciones, o sea, habían sido 5 o 3 días, y nada más que eso. Y me tocó esto ahora, a los 63 años, joven todavía, y conocer un lugar que creo que no voy a volver a repetirlo. O sea, creo que para mí será una pura vez, y además que es muy lejos, pero lo importante es que estuve con mi hijo. Eso creo que lo más importante es, después de casi 6 años, estar con él, abrazarlo, besarlo, decirle que lo quiero, que estoy orgulloso, y sentirme en realidad como un padre. Y bueno, y lo otro, que estuve con Elba, mi compañera de vida, mi hermana en la fe también, y compartimos. Les contaba, hermano, que vi en muchas iglesias, entré a muchas iglesias, pero ustedes saben que Francia es un bastión católico hasta el día de hoy, y las iglesias que están allá son masivamente católicas, pero todas vacías. Me llamó profundamente la atención porque eran tremendamente maravillosas, eran catedrales del siglo XIV, imagínense, del siglo XVI, y no habían nada, no habían personas adentro. Yo me esperaba encontrarme con un sacerdote, pero tampoco. Así que eran museos, sí, eran verdaderos museos donde uno recorría, pero todo muy, muy maravilloso. Así que sí, fue bueno, y pensé comunicarme a través de WhatsApp por la iglesia, por un culto virtual, una cosa así pensaba, para no perderme los cultos. Pero con la dificultad de que si aquí era las 9 de la mañana o 10 de la mañana, ¿qué hora eran allá? Las 3 de la tarde, o sea, hay una diferencia de 6 horas, así que era imposible tener un culto con ustedes de esa distancia. Pero bueno, gracias al Señor estoy aquí, me libró del avión, porque una de las cosas que me provoca mucho dificultad son los aviones. Creo que anduvimos como más de 9 horas por el Atlántico, ¿cierto? No había tierra, uno miraba un mapa virtual que aparece en la cabina ahí, que la ruta del avión, y se ve que horas y horas y horas, y yo no dormía,
viendo el Atlántico. Entonces, imagínense lo uno que podría pensar, que el avión se caía, entonces me imaginaba los tiburones, el Atlántico. pero también oré harto, sobre todo dándome cuenta que estaba suspendido entre el cielo y la tierra y que no tenía ninguna alternativa de poder zafarme de algún accidente. Y las turbulencias también, casi me morí con las turbulencias. Y la Elba, yo dormía, se parecía a Jesús en la barca. Dormía. Yo decía, esta mujer, ¿cómo duerme tanto? Como Jesús. Bueno, damos gracias al Señor que estoy aquí. El domingo pasado no pude estar porque estuve en los Andes, me tocaba estar con ellos, pero cada vez me siento más como esta mi iglesia. Y comentaba con los hermanos la vez pasada en el consistorio del lunes que es de esperar de que ya el próximo año no viaje a los Andes. A pesar de que quiero mucho los Andes, hay una iglesia que está muy linda allá también. Me tocó recibir a una diaconisa, no ordenamos una diaconisa, sino que recibimos una diaconisa. Pero mi deber es estar acá, soy pastor oficial de acá, así que espero que este presbiterio de invierno, ahora, por lo menos ya en verano, ya me libre, en cierta manera, de estar con la iglesia de los santos. Bueno, a lo que venimos, a lo central, que es la palabra del Señor, y debe ser esta palabra central en nuestra vida. Hermanos, si no tenemos la palabra del Señor, estamos complicados. Si no vivimos el Evangelio, si no construimos nuestra vida a través del Evangelio, nuestra vida, por un lado, no tiene sentido, y por otro lado, estamos complicados. Es un tema de vida y muerte. Con esto tampoco quiero aterrorizarnos, ¿cierto?, sino que es la realidad. Y como pastor tengo que hablar del Evangelio. El Evangelio parte con una mala noticia, y lo he dicho otras veces, que la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Es clara. Y que la ira de Dios está sobre nuestras cabezas. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, el joven, la jovencita, el niño, inclusive el niño. Porque la Biblia en Romanos dice que no hay ni siquiera uno justo. Y eso es terrible. Porque todos hemos sido creados y fuimos creados con un propósito. No somos como las bestias, sino que somos seres pensantes. ¿Ah? Y que lamentablemente la historia nos narra que el hombre cayó de la gracia, y ese concepto del pecado, o amartía, que es la palabra en el griego, amartía, nos ha afectado hasta lo más central de nuestro ser. Pero la Biblia también arranca y dice que hay una buena noticia, que el Señor murió por nosotros, que fuimos justificados, ¿cierto?, a través de la fe. La fe no es un producto de nuestra alma, no es algo inherente a nosotros, sino que es un regalo también de Dios. Es el instrumento por el cual Dios nos dio para que abrazáramos la fe que ahora es en Cristo, y es que esa nos coloca y nos colocó en un estatus diferente. Estábamos muertos en delito y pecado, y los niños también que nacen están muertos en delito y pecado. No hay nadie que se salve. Entonces es algo delicado, algo serio, y justamente el pastor o el predicador tiene esa prerrogativa de anunciar justamente esto, que para muchos no es popular. Porque para muchos quizás es mejor pensar que Dios nos ama, y que nos ama como somos. Alguien me dijo una vez, o vaya oportunidad, no, el Señor sabe cómo soy pastor, el Señor me ama. No es tan trivial el tema. El Señor, en cuanto al amor, también implica responsabilidad. Y recuerden que la palabra amor en el griego tiene varias connotaciones. El amor agape, el amor de Dios. El amor eros, entre el amor justamente del hombre y la mujer, y el amor filio, el amor que entre los padres con los hijos. Pero el amor que demanda a Dios de sus criaturas, de sus hijos, es que le amemos. Entonces, por esos lados, es imposible amar a Dios cuando no le conozco. Es imposible amar a Dios si no le conozco. Yo no escribía carta cuando pololeaba con Elba, a diferencia de mi colega Carlos,
Yo no escribía cartas, fui siempre malo para escribir cartas, pero sí deseaba estar con ella, o sea, ya no quería estar visitándola fin de semana, sino que necesitaba estar con ella. Si uno dice que ama a Dios, es porque lo impulsa una tremenda necesidad de saber quién es Dios. Si yo no hubiera amado a mi señora, en ese tiempo mi polola, mi novia, no hubiéramos estado juntos hasta ahora. Pero porque tenía una necesidad de estar ya ahora totalmente tiempo con ella, porque la amaba y porque es porque eso es el amor. El amor es conocimiento, el amor verdadero es un amor entrañable, un deseo, y ese es el amor que Dios espera de sus hijos. Entonces por eso dijo que leer la Biblia no es algo trivial, sino que es algo tremendamente importante. Y sobre todo en lo personal, es tremendamente importante. Y sobre familia también es importante, porque la Biblia también habla a la familia, habla al hombre en lo particular, habla a la familia, habla, en fin. Y el Señor quiere que uno sepa que no estamos solos, que Él nos ha dado gracia para que si estamos alejados de Dios. Porque una cosa es estar perdido de Dios y otra cosa es estar alejado de Dios. Y muchas veces como cristianos nos alejamos de Dios. No digo que es una apostasía, no, pero hay un alejamiento muchas veces de Dios. Entonces nuestras vidas necesitan ser restauradas. El Evangelio por eso es tremendamente provechoso, porque no solamente habla en el punto de la salvación, sino que también habla en el punto de retomar el tema con el Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los romanos. Recordemos que estamos haciendo el estudio. Siento que no soy nunca voy a estar en buen nivel. Siento que no cumplo las expectativas, sobre todo para poder predicar o explicar esta carta, que es la más extensa de las epístolas del Nuevo Testamento, pero es la más profunda. Y si uno quiere tener un conocimiento de qué es lo que es el Evangelio en la esencia, necesariamente tenemos que ir a la carta del apóstol Pablo, una carta tremendamente lógica. El pensamiento de Pablo es como un hilo conductor, ¿cierto? Es lógico, que nos hace entender claramente qué es lo que es el Evangelio y la implicancia que tiene para la vida ahora del creyente, especialmente del creyente. Esta carta a los romanos, ¿cierto?, nos habla de una tragedia pura, el pecado, como decía al principio. El pecado que es inherente al ser humano, que fue como fuimos herederos de este mal que empezó allá en el pretérito pasado, donde Adán y Eva, ¿cierto?, se les dijo en reiteradas oportunidades que tenían que permanecer fiel y no comer del fruto prohibido, y lo comieron. Entonces la tragedia no solamente fue para estos que perdieron ya la comunión con Dios y murieron, quizás físicamente murieron lentamente, pero espiritualmente murieron al momento. Y ese pecado original, ¿cierto?, ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Y no solamente hay que ver el acontecimiento mundial, los hechos que están ocurriendo, la maldad, el homicidio, el pillaje, el robo, ¿cierto?, sino que basta con ver solamente nuestras propias vidas que nos damos cuenta que hay algo mal que está ocurriendo, que ha ocurrido y que seguirá ocurriendo hasta que el Evangelio no llegue al hombre. Por eso dice algunos comentaristas que la carta de Pablo a los romanos es como el antídoto que impide, ¿cierto?, la enfermedad que se extienda. La carta a los romanos es una carta tremendamente teológica. Es la más teológica de todo el Nuevo Testamento. Hay un pensamiento lógico de Pablo en relación al Evangelio, en relación a Cristo. Primeramente me habla de que soy un pecador irreversible, que no tengo un futuro, no tengo ninguna oportunidad de vida, porque mis pecados han hecho la distinción, han hecho el gran abismo que tiene el hombre con Dios, que el hombre está apartado de la gloria de Dios. Y en el capítulo 2, por ejemplo, o el capítulo 1, narra y desarrolla
y construye, ¿cierto?, la debacle moral que existe en el hombre hasta el día de hoy. Y que teniendo entendimiento de Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se sujetaron a sus propios pensamientos, ¿cierto? Y se fueron y se desviaron hasta llegar a implicancias morales, intelectuales y en fin. Realmente no hay ninguna faceta del hombre que realmente podamos encontrar algo bueno. Y con esto quiero decir de que no todo es malo, porque cuando tú ves a Rembrandt, sus cuadros, o ves a Picasso, o ves Gabriela Mistral, Pablo Neruda, los científicos que son brillantes, pero está incubado el pecado en todo eso. La mancha indeleble del pecado afecta lo gracioso que pueda tener el ser humano. Por eso la Biblia dice que nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios. Eso es lo que dice Pablo en esta carta, pero Pablo desarrolla, estoy haciendo una especie como de contexto. Pablo también es claro y enfático al decir de que no hay ninguno justo, y aquí entran los judíos, y los judíos ustedes se han de saber que ellos se sentían y se sienten hasta el día de hoy herederos de Dios, y que a través de sus obras ellos pueden llegar a Dios, y son los privilegiados. Dice Pablo que no, que están perdidos en sus delitos y pecados, y que el moralista, con toda su moral, con toda su instrucción y con toda su educación y con toda su cosa formal, tampoco tiene acepción. O sea, la cosa está oscura y está negra entonces. Pero Pablo me sigue diciendo que en el capítulo 2 de esta carta preciosa me habla de la justicia de Dios. Me habla que a través de Cristo, ¿cierto?, el Señor nos ha dado su justicia. Después de toda la narrativa de Pablo y desarrolla el mal que hay en el hombre, en toda la raza humana, en el capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, dice, después de que Pablo expone toda esa idea, el pensamiento de Pablo como un hilo conductor que es claro, que da sentido, y ahora tiene sentido justamente el mal inherente de uno, el mal general, el mundo como está, y está todo viciado. Notamos, ¿por qué razón? Por causa del pecado. Y en el versículo 21, capítulo 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia que en un momento dado Martín Lutero pensaba que la justicia de Dios era como un dardo que venía a nuestras vidas cuando yo cometía algo malo. Por eso cuando Martín Lutero se le preguntó si él amaba a Jesús, si él amaba a Dios, él dice, amar a Dios, yo odio a Dios. Porque me doy cuenta que mi justicia o mis obras o mi formalidad o querer hacer lo mejor para Dios no sirve. No sirve. Entonces en esa desesperación él se encuentra con la carta a los Romanos en un momento dado en su vida. Y se encuentra con que en el capítulo 1, donde dice que el Evangelio es por la fe, que el justo por la fe vivirá, que la justicia de Dios se manifiesta en Cristo. Lo que yo tendría que haber sido imputado en mí, la justicia, el juicio que debía caer sobre mí como una espada de Damocles, fue dado en Cristo. Por eso Pablo dice en el Evangelio, en Romanos dice, porque no me avergüence el Evangelio entonces ahora, porque es poder de Dios para salvación. Y después de toda esa enseñanza dice, pero ahora aparte de la ley que me condenaba, no matarás, no robarás, no tendrás más falsos pensamientos, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y en fin, conocen los 10 mandamientos, Éxodo 20, no servían. O si servían era como una especie de ayo, ¿cierto?, que al final llevaba a Cristo. Pero la gran mayoría de los hombres de aquel tiempo y hasta el día de hoy no cumplen la ley de Dios, o la ley moral de Dios. No es necesario ser judío para entender que tenemos un Dios justo que requiere una justicia, y el hombre necesita justamente manifestar esa justicia. No es necesario ser judío.
Nos damos cuenta entre el bien y en el mal. Sabemos los límites y los transgredimos. Eso es pecado, violar la ley de Dios. Y permanentemente estamos violando la ley de Dios. Y a pesar de esa tragedia, ese mal inherente al ser humano, aquí está la clave que Pablo empieza a desarrollar. Pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, este mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, fue anunciado cientos de años atrás. El concepto mesiánico que se desarrollaría en el Nuevo Testamento fue anunciado 700, 500, en fin, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, el Salvador. La justicia de Dios por medio de la fe y en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow, ahí está todo. Ahí está la esperanza, ahí está el secreto, ahí está el descanso, la gran mochila de pecado que estaba sobre ti, la incapacidad de poder pagar una deuda tan grande, inmensurablemente grande, eternamente grande. A través de Cristo somos libres, somos libertos a través de Cristo. Ya no hay más culpa que pagar. Ya no estamos ahora en el atrio, en el sillón de los acusados. Ya no está el fiscal, ¿cierto?, reportando antecedentes para la pena, al final de cuentas, para determinar la pena. Fuimos liberados, fuimos justificados. La justificación es el acto por el cual Dios declara a una persona inocente. Y no es una cosa subjetiva, no es un mero pensamiento, sino que es una cosa legal. Romano es la carta quizás más como jurídica. De hecho, a través de Romano, la carta de Romano, muchos puntos de vista jurídicos se han desarrollado. Romano está como la semilla de la verdadera ley, la justa ley. Las grandes constituciones del mundo, sobre todo el mundo occidental, se basan en el Evangelio, se basan básicamente en Romanos. Entonces, dice que a través de Cristo somos declarados justos. Es como que una persona debe cientos de miles de dólares en un banco y tiene todo truncado y no puede hacer nada, y llega una persona y le paga la cuenta. Y te aparece tu cuenta en la mañana, cuenta cero, no debes nada. Eso es lo que hizo Jesús por nuestras vidas. Él pagó la cuenta inmensurable, eterna, que teníamos tú y yo. De repente, y lo importante, hermano, un consejo, no dejarnos de asombrarnos por esto. Porque muchas cosas ya no nos asombran. Por ejemplo, ayer casi matan a un presidente o un expresidente norteamericano. Estoy seguro que en 10 días más la gente se va a olvidar. Hemos perdido la capacidad de asombro. Lo que el creyente no tiene que perder es la capacidad de asombro, en que siendo un pecador como era, un reo de muerte, Cristo pagó por mí. Y ahora soy libre. Puedo mirar a Dios cara a cara, amén. Lo puedo mirar cara a cara. Me desplomo en esta mañana en este mismo púlpito y voy a la presencia de Dios. Eso es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia, en medio de un mundo de malas noticias, de noticias muy terribles, el Evangelio es una buena noticia. El capítulo 5, que ya la justicia de Dios la viene desarrollando Pablo, en el capítulo 3, versículo 21, como hacía mención, pero en el capítulo 5 aparecen algo así como los privilegios que tenemos como creyentes ahora de haber sido justificados. Luego de esta pequeña introducción, voy a orar. Siempre se me olvida orar. Llegamos a la casa y me dice, no oraste. Me reta, pero ¿por qué no oras? Entonces, bueno, voy a orar. Señor y Padre, gracias por este momento, la Iglesia, y te pido que estemos bastante concentrados en este tema que es muy importante, no solamente para los mayores, sino para los niños y para los jóvenes, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía que la justificación es el acto por el cual Dios nos declara libres. No justos, porque no somos justos por nuestro propio inherente a nosotros mismos. Nos declara libres a través de Cristo. La justicia de Cristo fue imputada en nosotros. ¿Sabes lo que es imputación, no?
lo contrario a amputación. Cuando alguien amputa, en este caso una pierna, un brazo, se corta. En este caso, la justicia de Cristo, toda su virtuosidad, todo su amor, toda su gracia y su misericordia es imputada en nosotros. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Entonces la justificación es el acto por el cual Dios nos declara libres, alguien diría libres de polvo y paja. Justificados pues por la fe, dice el apóstol aquí en el capítulo 5, por la fe, aquí está el primer privilegio. Tenemos ahora paz para con Dios. Paz. ¿Tú tienes paz, hermano? ¿Has experimentado la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento? Más que la paz, más que esa paz que bajo cualquier circunstancia, ¿cierto?, está ahí, porque como creyentes ahora hemos recibido el don de paz, el don de la paz. No la teníamos antes, ahora que nos hicimos creyentes tenemos el don de paz, pero aquí no está hablando de eso. Aquí te dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Me entiendes, no? Dios, el juez justo, me declara ahora inocente. Él hizo la paz conmigo. No yo la hice con Él. Él provocó esa paz en mi vida. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es totalmente diferente. Es la paz de Dios que ha sido aplicada ahora a mi vida como creyente y ahora puedo vivir justamente en ese nuevo estatus, en la paz de Dios. Si bien es cierto, ahora como teniendo la paz de Dios puedo vivir bajo circunstancias complejas. Y por eso las pruebas y dificultades, ¿cierto? Que Dios las usa no solamente para probar mi fe, sino para formar un carácter cristiano en mi vida. ¿Pero por qué razón? Porque primeramente tenemos la paz de Dios. Y ese es un privilegio que hemos recibido por el hecho de ser justificados por Cristo. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No a través de la psicología, no a través del conocimiento per se, no a través de algún otro medio, no a través de ver chamanes, no a través de ir a diversos templos, no buscar el Tíbet, no, eso no es paz. Ahí no se consigue la paz. La verdadera paz se consigue a través de esta obra de Jesucristo, de esta justificación a través de Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Pero pastor, ¿por qué si nunca he peleado con Dios? ¿Qué guerra me está hablando? Uno quizás puede pensar de esa manera, pero el pecado provoca esa ruptura, esa diferencia entre Dios como ser y su criatura. Dice la Biblia que Dios es santo. ¿Tú sabes que la santidad es el atributo más importante de Dios? El atributo se determina como el carácter de Dios. Dios no es una energía, una mera energía. Dios es una persona, hermano querido. Y si no lo conoces, si no sabes que es una persona, bueno, anda a la Biblia, lee la Biblia. Y te das cuenta que vas a conocer el carácter de Dios. Y el libro que más muestra el carácter de Dios y sus atributos son los Salmos. El libro de los Salmos está lleno de las perfecciones de Dios. Cómo poder conocer a Dios, quién es Dios. Y qué trato quiere tener con su criatura y con su pueblo especialmente. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de un hombre, no por medio de la religión, no, a través de Cristo. Amén, a través de Cristo. No hay otro medio, aquí no está el Papa, aquí no está el apóstol, aquí no está el profeta, aquí no está el pastor. ¿Ah? Yo no me puedo atribuir ningún medio de gracia. Yo no puedo atribuir ninguna autoridad que bajo mi control, ¿cierto?, mi fuerza espiritual pueda acercarlos a Dios. No, solamente a través de Cristo y por la fe, por la fe. Por la fe nos permite ahora a los creyentes tener una conciencia clara de Cristo. Para el incrédulo, Cristo fue un judío que murió en Palestina, a la afuera de Palestina, y fue enterrado en una tumba y echado a pescado. Pero para el creyente no. Para el creyente, Jesucristo está vivo y activo, amén. Él resucitó.
Él resucitó entre los muertos. La promesa mesiánica se cumplió en Él. ¿Por quién, dice otro privilegio? Dice, por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada. Antes era como que la puerta estaba cerrada, estaba bloqueado el camino a Dios. Y ahora a través de Cristo la puerta se abre. Jesús dijo, de hecho, yo soy la puerta, ¿ven? Él era la puerta. Entonces, el privilegio segundo dice que por la fe, por esta fe en Jesucristo, tenemos entrada a la gracia. A la gracia. La gracia es el don de Dios, el regalo inmerecido. Eso es gracia, regalo inmerecido. Y fíjese lo que dice la carta de los Hebreos en cuanto a esta entrada. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Antes de que Cristo en la cruz del Calvario llevara a cabo su obra redentora, los judíos tenían la posibilidad de entrar al patio del templo, a la primera entrada al lugar santo. Tenían acceso al lugar santo cada judío, pero al lugar santísimo solamente entraban y estaban ahí los sacerdotes, y un sacerdote una vez al año podía tener entrada al lugar santísimo. ¿Y qué dice la carta a los Hebreos? Que ahora todos podemos entrar. Cada creyente puede entrar al lugar santísimo porque la carne, el velo de la carne fue quitado. O sea, el cuerpo de Cristo, la muerte de Cristo permitió que tú y yo, como creyentes, entráramos sin vacilación, sin temor, con esperanza, con alegría, a la presencia inmediata de Dios. Inmediata de Dios. No necesitamos un interlocutor, un mediador, sino que ahora, a través de Cristo, la culpa fue quitada, soy libre ahora, puedo tener acceso y no necesito ningún mediador. Y eso es tremendamente maravilloso, hermano. Por eso digo, no nos dejemos de asombrar. Y por otro lado, somos privilegiados porque Él fijó su atención en nuestras vidas. ¿Por qué en nosotros, por qué en ti, y por qué en ti, y por qué en mí, y no en otro? ¿Acaso tenía algo bueno que ofrecerle? Nada, cero. Solamente a través de la gracia de Dios. Porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ah, pastor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué sufrir? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Por qué me permite entonces ahora el sufrimiento si ahora estoy con Él? Si ahora soy parte de Él, soy parte de la iglesia. ¿Por qué el sufrimiento? Bueno, el hecho de ser cristiano, hay que decirlo, no nos impide el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento, la prueba, va provocando en ti y en mí un carácter, va desarrollando un carácter cristiano. Produce paciencia, produce esperanza, produce confianza. Y aquí justamente lo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, el problema, produce paciencia. O sea que el creyente también es parte del dolor. Pero a diferencia del mundo que no conoce a Cristo y pasa lo mismo que nosotros, y quizás más, va a venir la desesperanza, va a venir la amargura, va a haber la odiosidad en cuanto a Dios. ¿Por qué dicen ustedes los creyentes que Dios es un Dios de amor y por qué produce el sufrimiento en los seres humanos? Recordemos que también estamos caídos. ¿Acaso nos hemos olvidado de eso? El hombre sin Cristo está caído. El hombre está bajo una condición de pecado y de maldad. Y está alejado de Dios. Y nuestras sociedades cada día se alejan más de Dios.
Cada día el hombre se aleja más de Dios y se revela más de Dios. Y por esa razón el mundo está como está. Por eso está como está el mundo, por eso nuestros pueblos, nuestros gobiernos están como están, por eso la anarquía, por eso todo lo malo que tú puedes ver. Porque el hombre está bajo una condición caída. Y esa restauración viene solamente a través de Cristo. Y por eso es tan importante y tan gracioso como creyente ahora dar gracias a Dios que ahora me liberó de esa realidad. Fuimos libertos a través de Cristo por su obra de justificación. Entonces las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Carácter probado, esa es la prueba. Carácter probado. Si yo sigo a ser cristiano y realmente no paso el 10 o el 7, estoy complicado. Todo el mundo es probado. Eres probado en los trabajos, eres probado en la universidad. Todo tiene que ser probado para calificarte. Necesitamos ser calificados. El Señor también necesita que seamos calificados. Y a través de la prueba y la dificultad, el Señor provoca y produce un carácter a toda prueba, que va a resistir la tentación, va a resistir la prueba y va a resistir cualquier situación complicada. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido a goteras dado. ¿Qué dice aquí? Como goteras, el amor de Dios derramado. Derramado, hermano. Es como tirar un balde de agua así, que te cuba entero. ¿Ah? Ha sido el amor de Dios. Mira, imagínate, el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. ¿Cómo no gozarnos de eso? Hermanos, somos tremendamente privilegiados. Es un privilegio de tener a Cristo en nuestra vida, de toda su obra redentora que provocó en nosotros. Pero muchas veces somos mal agradecidos y nos olvidamos de estas bendiciones y restamos importancia, y eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto está en el versículo 4, capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aquí viene la intervención del Santo Espíritu de Dios, Dios mismo a través de su Espíritu, o el Espíritu de Cristo, que nos fue dado. Miren, más encima Dios está en nosotros, nos fue dado el Espíritu Santo, el Consolador, el que provoca en nosotros que sigamos adelante, el que nos mueve, ¿cierto?, a tener el amor por Dios, el que nos da sentido en la iglesia, que le da sentido a todas esas cosas, la segunda venida, en fin, el Espíritu Santo, que desarrolla en nosotros ese carácter. Versículo 6, este versículo es maravilloso. Y aquí Pablo está describiendo justamente lo que en el fondo, en lo práctico, que él haya muerto y a través de su muerte hayásemos sido justificados. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí aparece una analogía tremendamente importante, una figura, para aclarar justamente la implicancia de la justificación. Dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Morirías tú por otra persona, ¿no? Quizás morirías por tu madre, o quizás morirías por tu hijo. Pero por una persona que desconocida, ¿moriría? Una persona que no conociésemos, ¿moriríamos? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y más encima aquí no es un malo, dice que es un justo, una persona noble, podríamos decir. Pero apenas morirá. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Probablemente hay una persona que tiene buena conducta, tiene buena forma de vida, es una persona moralmente buena. Sí, yo moriría por él, por mi mujer, por ejemplo, por mi hija, por mis nietas. Probablemente moriría, o tal vez no, ¿cierto? Pero aquí dice, el versículo 8, en cuanto a la justificación concreta en la cruz del Calvario, más Dios muestra su amor para con nosotros, dice.
en que siendo aún pecadores, y eso es lo que somos hasta el día en que no tenemos resuelta nuestra vida en cuanto a Dios, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué diferente, qué diametralmente opuesto es el amor del hombre al amor de Dios. Que a pesar de nuestra naturaleza caída, de nuestra maldad inherente, Él murió por Gustavo, por la Cecia, por Manuel, por Elba, por Jorge y en fin, todos los que conocemos. No éramos buenas personas, no teníamos nada que ofrecerle, pero aún así todo, Él murió por nosotros. Eso es la justificación. Eso es la obra de justificación. Eso es lo que tiene a la iglesia hasta el día de hoy. Eso es lo que ha provocado que el cristianismo siga creciendo, porque el hombre fue justificado. Fue justificado no todo el hombre, pero la iglesia, los creyentes, fuimos justificados. Es un tremendo motivo para darle gracias a nuestro Señor. Versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, fíjense, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11 y termino. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué lindo cuando una persona tiene un problema con alguien y que no quisiera tenerlo, pero se creó un problema y logramos reconciliarnos. ¿Te pasa eso a ti o no? ¿O has tenido un problema con un hermano que por años no te saludas? ¿O estás distanciado de tu padre por ese motivo? Y eso duele. Y cuando nos reconciliamos, pero es tremendo, es gratificante. Es gratificante. El Señor nos reconcilió con Él, que es más gratificante todavía. Es eternamente más gratificante. No estamos en la cuerda floja, ya no andamos en camino pantanoso. Ahora caminamos fuertemente. Caminamos fuertemente con paso vigoroso, porque estamos en la senda correcta. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, amén. Que celebremos la reconciliación a través de Cristo por el acto de la justificación. Recuerda, la justificación, grábatelo, es el acto por el cual el Dios soberano hace de la criatura perdida justa. Ya no somos reos de muerte, sino que ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Oremos, Señor y Padre. Nunca terminaremos de agradecerte por el evento de la salvación que tú ejerciste, Señor, a través de Cristo. El camino al Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos experimentado. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque experimentamos la misma experiencia que experimentó Pablo, que experimentó Pedro, Santiago, las mujeres del Nuevo Testamento y todos los hombres que abrazaron la fe. No es menor ni mayor, es la misma experiencia que aquellos que fueron tocados por la gracia de Dios. Ahora a nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Somos una nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Hemos sido reconciliados con Dios. Y si el momento de la partida es hoy, mañana o la hora que tú sepas y tú sabes, entramos inmediatamente a tu presencia, Señor. No nos dejemos de maravillar y de asombrar por la gran obra que hiciste en favor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Ponémonos de pie en respuesta al mensaje. Vamos a alabar al Señor
con el himno Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad, y en esta vida aquí, Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de vil pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad, y en esta vida aquí, gozo indecible inunda ya mi alma, dentro en mi ser la célica calma, Él me llenó de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad, y en esta vida aquí. Vamos a tener la bendición pastoral y luego la doxología, Dios te bendiga, pero antes voy a dar unos avisos. El fin de mes, el último domingo de este mes, tendremos recepción de miembros de nuestra iglesia. Son la familia de nuestro hermano Roy, su esposa, sus hijas, su hijo y su hija, y también nuestro hermano Felipe y su esposa Ari van a ser recepcionados como miembros, y también vamos a tener Santa Cena ese domingo, fin de mes, el último domingo del mes. Va a estar nuestro pastor, por supuesto, porque todo el consistorio para hacer la recepción y toda la congregación. Vamos a tener un programa especial ese día para que estén avisados. Y lo otro, nuestro hermano David no está hoy día porque tenía algo personal que hacer, y entonces por eso hoy día él avisó que no iba a estar presente con nosotros. Después de eso, en el tiempo ya más de verano, porque lo han solicitado, vamos a tener un bautismo, ¿ya? Primavera, porque como están ahí las cosas y se están preparando, va a haber un bautismo de ese pequeño que anda revoloteando por ahí, que es entonces vamos a tener actividades, orar por los hermanos que están con enfermedad, qué sé yo, y también se están haciendo varios arreglos en la iglesia y tenemos se amplió el sistema de las cámaras y varias cosas que se están realizando y que se tienen que seguir realizando, así que oremos por ello y también comprometámonos con el Señor, mantengamos nuestros compromisos que hasta ahora han sido buenos referente a los recursos que se necesitan para mantener la iglesia. Y también estamos agradecidos que el pastor y la esposa hayan llegado bien, sin novedad, y los tenemos acá. Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a recibir la bendición pastoral y luego vamos a terminar con la doxología. Dios te bendiga.
solamente señalar que también aquel día 28 de fin de mes también no se ordena, sino que se presenta, en este caso a la hermana Elba, como diaconisa para la iglesia. Eso nos faltó. Entonces tenemos bautismo, recepción de nuevos miembros y también presentación de la hermana Elba como futura diaconisa de la iglesia, que tremendamente es necesario. Amén. Así que eso, vamos entonces a recibir la bendición. Señor, te damos gracias una vez más. La gratitud es parte inherente en el creyente. El labio, la boca, el labio permanentemente está en esa actitud. Y eso solamente es provocado porque somos nuevas criaturas, Señor, somos creyentes ahora en ti. Agradecemos porque entendemos que todas las cosas vienen bajo tu providencia y tu amor y tu fidelidad. Bendice a la iglesia, especialmente a nuestra congregación, a cada miembro de esta, a los oyentes también, a las personas que han venido en algunas oportunidades, Señor, que a través de tu palabra tú provoques en ellos un deseo también de abrazar la fe. Bendice a nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Que la vida nuestra, la gracia que está en nosotros, sea como un gran paraguas que cubra, Señor, también a los demás. Gracias por este día, por tu palabra, por los hermanos, por la comunión, Señor. Permite que los hermanos desarrollen el querer trabajar para ti en cuanto a la extensión de tu reino y a la militancia, Señor. Bendícenos grandemente. Necesitamos tu ayuda en todo momento, en todo tiempo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su